La televisión, el cine, la radio, la prensa y revistas han experimentado un vertiginoso avance y crecimiento en las últimas décadas. Y una de las razones que lo han impulsado es esta, la enorme influencia que tienen estos medios de comunicación en las personas. En los países con regímenes políticos autoritarios, el primer objetivo político es controlar los medios de comunicación. En el último golpe de Estado militar en España, las fuerzas militares, además de ocupar el Parlamento, tomaron por la fuerza los estudios de RTVE. El que controla los medios de comunicación, controla la sociedad. Es indudable la influencia y el poder que ejercen los medios de comunicación, y es indudable también que muchos utilizan precisamente ese poder como medio transmisor de sus ideas. En esto consiste la manipulación de los medios de comunicación. Es una influencia indirecta, sutil, que pretende transformar al hombre sin atacar directamente su voluntad o su libertad. La manipulación es una influencia que actúa por ocultamiento. En lo referente a la manipulación de la información y el periodismo como directamente relacionado, hay opiniones muy diversas, de las cuales exponemos una parte a continuación. El periodismo es la manipulación de la información. En Europa es el único lugar donde hay un sistema mixto de información, público y privado, y por lo tanto tendríamos que plantearnos si hay más manipulación en los medios de titularidad pública o en los de titularidad privada. Los medios de comunicación públicos son normalmente menos manipulables que los privados, pues al saberse qué poder hay detrás de ellos, son más fácilmente controlables. Al contrario de los medios privados, en los que se invierten grandes sumas de dinero a fondo perdido, siendo dudoso que lo hagan por intereses puramente comunicativos. Por último, llama también la atención la realidad de la telebasura, que paradójicamente es la que demanda, exige y consume gran parte de la audiencia. Se puede distinguir dos tipos de manipulación, la manipulación natural y la intencionada. Por ejemplo, podemos hacer referencia a la manipulación por las connotaciones subjetivas de las palabras, más allá de los hechos, recordando por ejemplo como ante el caso del enfrentamiento bélico palestino-israelí. Antes de la muerte de un soldado israelí se decía soldado asesinado, mientras que en el caso de un soldado palestino se decía soldado abatido, cuando ambos países estaban igualmente involucrados en un estado de guerra. También recordamos el hecho de que las fuentes de noticia no son los numerosos medios de comunicación a los que accede la población, sino un contado dinero de agencias que ya no es que digan lo mismo, sino que llegan a decirlo con las mismas palabras. Por último, cabe expresar la preocupación social por la conformación de la mentalidad de los jóvenes con distracciones, tales como las drogas y la música de moda que está a través de los medios de comunicación. Es así que no toman conciencia del problema, del presente y del futuro, cosa que los haría estallar ante la realidad de un gran desconcierto. Existe manipulación, pero tenemos la libertad de comparar los medios de comunicación como consumidores. Existen dos tipos de manipulación en la información que nos entregan los medios de comunicación, una consciente y otra inconsciente. La manipulación consciente es la que resulta ser de una voluntad decidida y resuelta de confundir. La inconsciente es la que consiste en difundir tópicos sin tener noción o conocimiento auténtico de lo que se está diciendo. La idea, en palabras de Ortega y Gasset, sería: no sabemos lo que nos pasa, y eso es lo que nos pasa, que no sabemos lo que nos pasa. Podríamos poner como ejemplo el mundo de la enseñanza, planteando que cabe preguntarse si el profesor es consciente de la relación personal e inevitable que establece en el aula con sus alumnos. Es decir, si es consciente de lo que dice, a quién se lo dice y si los alumnos captan lo que les está diciendo el profesor. Este planteamiento lo refuerza el hecho de que el profesor puede ser una correa de un engranaje que se limita a transmitir un programa académico, mientras que si está motivado por su labor, transmitirá los mismos conocimientos con el entusiasmo necesario para ilusionar a los alumnos, estimulándolos así a incorporarlo dentro de sus conocimientos e intereses más allá de aprobar la asignatura. Unos ejemplos nos ayudarán a comprender la influencia manipulativa de los medios de comunicación. Una empresa de publicidad decide promocionar un automóvil y en el anuncio le pide al público que no se deprima si aún no ha adquirido ese modelo anunciado. En el fondo se puede observar un interés oculto y manipulador en este anuncio. Se quiere señalar que el no tener ese automóvil puede ser causa de una depresión, o que si no lo tienes, no lo puedes adquirir. Tienes motivos para estar deprimido. Pero podemos preguntarnos, después de ver el anuncio, ¿cuántas personas se sienten deprimidas por no tener uno de estos automóviles? ¿En cuántas películas podemos ver la siguiente escena o similar? El protagonista entra en un establecimiento donde le atiende una chica monísima, es decir, guapa. El flechazo es instantáneo.
¿A qué hora sales? ¿Te apetece ir a tomar una copa? Ni qué decir tiene que la cena acaba en sexo. ¿Es esto manipulación? Se trata de un flechazo que es irreal, apenas se da en la vida real, pero sí se nos presenta como algo generalizado. El espectador ve estimulada su fantasía y eso le anima a seguir viendo la película o a decir al terminar que le ha gustado. Si una película es un poco floja, un par de escenas de sexo la arreglan un poco. Y este es precisamente uno de los efectos más nocivos de los medios de comunicación audiovisuales. Se llega a confundir la realidad con la fantasía. Como esa escena es tan buena, tan fascinante, se llega a pensar que es real. Todos hemos leído con incredulidad noticias del siguiente tipo. Una persona, después de ver Superman, se lanzó desde la ventana de un 7º piso. Es evidente que una información clara de las notas distintivas y de los efectos reductores de la manipulación puede contrarrestar esos mismos efectos. Casi nadie quiere ser engañado, y menos en asuntos que afectan gravemente a su desarrollo personal. Por eso, saber que la manipulación, especialmente la del sexo y la de los valores, se caracteriza por ser anti-mejora, utilizar la ambigüedad o la mentira, apoyarse en las tendencias humanas de nivel inferior y en las situaciones de descontento, ejercer la tiranía en diferentes modalidades solapadas y fomentar la incongruencia en la conducta de los manipulados, puede ser suficiente para reaccionar de algún modo, al menos procurando evitar esta influencia ambiental negativa. En la práctica, esta información no basta, porque a la claridad debe añadirse la fortaleza. Es necesario para contrarrestar tan graves influencias una profunda acción educativa, centrada en el desarrollo de las más importantes capacidades humanas y en la superación de las principales limitaciones del ser humano. Por tanto, la educación adquiere una significación nueva. No puede considerarse, como tantas veces se ha hecho, exclusiva de la edad infantil ni reducirse a las cuestiones periféricas. A nivel humano, la educación es el arma de que disponemos para contrarrestar influencias ambientales que, intencionalmente, fomentan la autodestrucción del hombre. Como soluciones o protecciones contra esta situación, se señalan algunas posibilidades. Por un lado, estar atento y distinguir entre simples opiniones y opiniones argumentadas, y sobre todo, desarrollar la propia formación y la social en la medida de lo posible. También cabe argumentar que la calidad del periodismo ha descendido brutalmente en los últimos años y que a veces se daba más importancia a la forma que al contenido, llegándose al extremo de decir sonriendo porque así agradaba a la audiencia noticias, no siempre agradables, para poner un ejemplo.